Bien, hermanos, pues buenas noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a conversar acerca del camino esotérico. Hablaremos acerca de la senda de la iniciación. El título del tema pues será Imitatus o Adepto. Nuestro Dios interno, la bendita logia blanca, dentro de sus maravillosos propósitos, nos ha dado a cada uno de nosotros el tesoro de la luz, es decir, la oportunidad de encontrar la enseñanza gnóstica, de encontrar el quinto evangelio. Muchos ignoramos los esfuerzos que han realizado nuestros padres internos y la bendita logia blanca para que hoy estemos aquí. En realidad, nos ha sucedido la gnosis, de la forma que ésta haya sido. Nos ha ocurrido, ha llegado a nosotros, ha venido a nuestro encuentro, ha impactado nuestra existencia. Múltiples ocasiones, el estudiante gnóstico no le da la seriedad a estos estudios, porque creemos que nosotros somos los que hemos hallado la gnosis. Y eso no es así. Estamos en la época del Kali Yuga. Muchos de nosotros, obviamente que estamos aquí porque ya hemos estado en la senda y ahora estamos caídos, enlodados, derrotados, y es el motivo de estar aquí ahora. El conocimiento secreto, el secreto de la luz, este tesoro de la luz que es la enseñanza gnóstica, llega a nosotros de muy diversas maneras para mostrarnos el camino, para poder regenerar nuestros principios anímicos y espirituales, para penetrar en la senda de la regeneración. Sin embargo, ¿hasta qué punto cada uno de nosotros comprende el camino que debe de recorrer? Recordemos que el tener la enseñanza gnóstica es una caridad inmensa de la ley. En esta época en la cual los templos de misterios están cerrados, es Samael Aún Weor, el avatar de la era de Acuario, quien viene a rasgar el velo del misterio y a brindarnos la enseñanza gnóstica. Sin embargo, el día de hoy es necesario decir aquellas palabras que el gran Kabir dijera hace más de 2000 años. El que tenga entendimiento, que entienda. Porque ustedes habrán comprobado que poseer la literatura de nuestro avatar, asistir a nuestras cátedras y a nuestros sagrados rituales, no es sinónimo de entendimiento. Porque esto va de la mano de un trabajo interior muy particular. Nuestra conciencia debe de vibrar con tales principios. Primeramente, nosotros llegamos a una enseñanza superior que nos va brindando una nueva forma de pensar. Los paradigmas de nuestra existencia se van derrotando. Aquellos misterios sobre la vida y la muerte, que es la reencarnación, el karma, la ley de retorno, recurrencia y ritmo. Conocemos sobre la suprasexualidad. Conocemos la doctrina de los muchos yoes. Y es entonces cuando nosotros comenzamos a darnos una idea de que este conocimiento liberador es superior a todo lo que hemos conocido y que todo lo que somos, e incluso lo mejor que somos,
no nos sirve para esta senda. Porque esta senda no va de la mano de las cualidades del intelecto, no va de la mano de las capacidades económicas, no va de la mano de los triunfos materiales, ni siquiera de la acumulación cultural y académica, sino que, como toda gran sabiduría, se reviste de la más absoluta sencillez. Así, nosotros conocemos hoy la gnosis, digamos, estructurada. Hoy nosotros entendemos que hay que nacer, que hay que morir y que hay que sacrificarse por la humanidad. Pero cuando llegamos a las aulas gnósticas y se nos muestra la doctrina de los muchos yoes, muchos hermanos claudican. Aquellos que fueron antiguos iniciados abandonan los estudios gnósticos. Aquellos que son llamados a la regeneración dan la espalda ante la idea de la autocrítica, ante la idea de la psicología salvaje del superhombre. No pueden resistir el trabajo sobre sí. Se derrotan, le fallan a su ser. Más adelante, aún con esa inexperiencia del camino, conocemos el gran arcano. Y entonces, aborrecemos la enseñanza o nos abrazamos de esa tablita de salvación. Esa idea, esa clave de reservar nuestra más preciada fuente de energía, la energía sexual. Sea como soltero o sea como casado, intuitivamente aceptamos o egoicamente rechazamos esas aguas de la renunciación explicadas en el arcano AZF. Así, mis estimados hermanos, vamos conociendo la sabiduría de la muerte, vamos conociendo el trabajo con el fuego y el camino del amor. Ese camino del amor que, como consecuencia de las disoluciones en la sabiduría de la muerte y de las creaciones trabajando con el fuego, dan por resultado, de forma espontánea y natural, el amor por la humanidad y la íntima y sincera necesidad de levantar la antorcha del Verbo para iluminar a otros en esta senda preciada. Y es entonces cuando llegamos a los estudios objetivos de la segunda cámara y escuchamos que hasta ahora hemos sido imitatus y que debemos llegar a ser adeptos. Pero, ¿qué es el imitatus? Debemos de comprender lo que es un imitatus. Hemos escuchado un maravilloso temario basado en el tesoro de la luz, que es la gnosis, e imitamos el temario. Damos la conferencia, repetimos la conferencia que otro creó, que otro descubrió, que otro arrancó de detrás del velo del misterio. Señalamos el camino, imitando al que develaba el camino. Hablamos acerca de la castidad, imitando a aquel que se convirtió en casto. Tratamos de transmitir la enseñanza gnóstica, imitando al que sabía persuadir para lograr el despertar de la conciencia en los demás seres. Somos imitados. Podemos pasar 5, 15, 20, 40 años
como estudiantes o como misioneros, y siempre seremos un imitatus si no penetramos en la senda, en el camino, si no alcanzamos la iniciación. El adepto es hijo de sus propias obras. Es aquel que conquista la ciencia. Ese imitatus es, digamos, un profano en otro nivel. ¿Por qué? Porque el adepto se ha hecho digno y merecedor, se ha purificado, se ha enaltecido. El profanador profana los misterios, pero el imitatus es un tibio, tiene una idea del camino, una idea del conocimiento, pero no se ha convertido en hijo de sus propias acciones. Así, la enseñanza gnóstica, debidamente entendida en nuestro interior, nos conduce hacia el camino de la revolución de la conciencia. Una vez que se adquiere ese centro de gravedad permanente de conciencia, que va a dar como resultado la transformación radical y la revolución total del individuo, es cuando se penetra en el sendero probatorio. Es entonces cuando ese individuo se convierte en adepto. Pero está a prueba. Entonces, la repetición mecánica de verdades trascendentales, como estudiante, como misionero, no es el camino. Tener una gran erudición gnóstica no es el camino. Tener poder, ser el amigo consentido del líder, de la líder, ocupar un cargo, no es el camino. La iniciación es algo muy íntimo y particular del alma, de la conciencia, de tal modo que antes de eso somos imitados. Pero, ¿es lícito ser un imitatus en la gnosis toda la vida? Por supuesto que no. De ninguna manera. A la par deberíamos de marchar con un trabajo interior y fecundo, real, serio, profundo, que podamos realmente asimilar en nuestra alma tales progresos espirituales. Así, el imitatus se conforma con la parte exterior del conocimiento. Asiste a salas de meditación, imita, da conferencias, imita, dirige rituales, imita, pero no está en el camino. Debemos ir más allá, debemos de profundizar. Ese sendero probatorio se abre ante aquel que logra comprender la sabiduría de la muerte, el trabajo con el fuego y los caminos del amor. No hay otro camino. Como soltero o como casado, uno puede trabajar con esas tres fuerzas. Conforme el estudiante gnóstico, y me incluyo, estudiamos la divina gnosis y la llevamos al terreno de los hechos, negándonos intensamente a nosotros mismos por el control de la máquina humana y por vencer ese sueño pesado que embarga nuestra conciencia, es como vamos reuniendo fuerzas espirituales que impulsan a nuestra conciencia hacia el despertar.
matando defectos, transmutando nuestras energías sexuales y haciendo actos de amor por la humanidad, ya sea como instructor estudiante, ya sea formalmente como misionero gnóstico en toda la extensión de la palabra. Pero nosotros debemos de comprender que ese método de la conciencia, ese método de la revolución interior, no es parcial. ¿Comprenden? Es decir, ciertamente hay muchas formas de amar, pero iluminar a otros es la mejor forma de amar. Así, cuando aquel aspirante al adeptado lleva a la praxis el trabajo sobre sí, la autoobservación consciente, el recuerdo de sí, en todos los pequeños detalles de la vida y en los grandes detalles de la vida, está aplicando esa máxima de negarse a sí mismo ante toda ofensa, ante todo desdén, ante todo egoísmo ajeno, ante toda violencia exterior, interior, proyecciones de la mente, charlas mecánicas, asociaciones mecánicas, sueños que pululan dentro de nuestra mente. Cuando ese aspirante lucha contra las debilidades del cuerpo físico, porque también hay que luchar con el cuerpo físico. Tenemos que vencer el sueño, tenemos que vencer los malos hábitos sexuales, alimenticios, vicios, etcétera, etcétera. Es una lucha total y en todos los planos que nos coloca en la posibilidad, a través de esa meditación profunda, a través de esa transmutación, de penetrar al sendero probatorio. Y es entonces cuando la cristalización de ese trabajo sobre sí, cuando el aglutinamiento de esas fuerzas subhumanas que hemos disuelto en nuestro interior, cristalizan en nosotros, tenemos la posibilidad de enfrentarnos a nosotros mismos para lograr penetrar en la senda de la iniciación. Es decir, cuando comprendemos que el trabajo sobre sí es pleno, total, intenso, de 360 grados, todos los días, sano, enfermo, con pobreza, con trabajo, con riqueza, de momento en momento y de instante en instante, para lograr los preciosos frutos de la autoconciencia, para poder trabajar más allá del mundo físico. Entonces, estamos listos, porque en un momento en especial, en una noche cualquiera, se presentará el guardián del umbral. Para eso nos estamos preparando en la noche. Para eso estamos autoobservándonos. Ese guardián del umbral se manifiesta ante nosotros en el mundo astral. Allí, ya sea como una bestia o un doble de nosotros mismos, con ese aire de malignidad, ese aire de perversión, ya que en él se encuentra la suma de todos los delitos que hemos cometido en el mundo físico, en nuestra vida. La suma del poder psíquico de todos nuestros yoes. Y entonces tenemos que entablar una lucha cuerpo a cuerpo con ese defecto, con ese guardián.
mano a mano al encuentro. Es enfrentarse y tratar de liquidarlo. Y él nos va a tratar de eliminar a nosotros. Tenemos que enfrentarlo con la fuerza que él posee en esa región, más el peso del poder hipnótico que él proyecta para adormecer nuestra conciencia. Hoy platicando con mi esposa, ella mencionaba, fíjate que me quise observar y comencé a ver como neblina. A todos nos llega a pasar a veces. Se quiere uno observar y como que uno desenfoca, como que no puede uno ver bien alrededor. Uno siente que hay una resistencia a la autoobservación. Uno se da cuenta de que efectivamente hay una fuerza opositora a estos procesos, a romper el estado hipnótico en el que nos tiene el yo. Pues ese poder hipnótico de todos nuestros instantes de dormirez, de todos nuestros delitos más abominables, se encuentran dentro de ese guardián del umbral. Y de la manera en que nosotros hemos trabajado sobre sí intensa y profundamente, de momento en momento y de instante en instante, en base a la eliminación de defectos, a la comprensión profunda del yo, en base a la transmutación de nuestras energías sexuales, en base a esas fuerzas, a lo inmaculado de nuestra conciencia en la lucha contra sí mismo, tendremos la fortaleza para enfrentarle. Esas fuerzas las extraemos tras cada tentación, tras cada prueba del día para alimentar el ego. ¿Sí? Cada circunstancia de la vida la quiere aprovechar el yo para alimentar pruebas, tentaciones. ¿Tentaciones de qué? De orgullo, de ira, de envidia, tentaciones de gula, de pereza, de mala voluntad, de holgazanería, en fin. Tentaciones sexuales, económicas, preocupaciones, ansiedades, miedos, temores. Yo es tratando de apoderarse de la máquina humana. Hay que enfrentar en nuestro interior esa ansiedad de la gula, por ejemplo. Hay que enfrentar esa sed de la lujuria. Hay que enfrentar esos arrebatos de la ira que pretenden controlar nuestra emoción, nuestro centro intelectual, nuestro cerebro motriz instintivo sexual. El trabajo sobre sí es un trabajo denodado sobre sí mismo. El limitatus no entiende eso. El limitatus cree que ir a la gnosis lo va a poner en el camino. No. Debemos de aspirar a la adeptad. Tenemos el conocimiento para ello. Solo que no hemos puesto en claridad los términos de lo que tenemos que realizar. Así, este guardián del umbral, este primer guardián, que repito, enfrentamos en la región astral, viene a nuestro encuentro. Si nos llega a derrotar, entonces perdemos el trabajo interior y quedamos nuevamente sometidos al poder hipnótico del guardián del umbral, lo cual significa que queremos seguirnos autoobservando, queremos seguir separándonos del ego, queremos seguir transformando impresiones, lograr más autoconciencia, y es muy difícil. Volvemos a empezar. Fuimos débiles. Algo no trabajamos correctamente en nuestro interior.
algo no lo quisimos negar dentro de nosotros mismos. No fuimos cabalmente honestos en el trabajo sobre eso. Una vez que se vence al guardián del umbral, tenemos que enfrentar al guardián del umbral mental en el plano correspondiente, tras otra serie de purificaciones internas. Continuamos con el trabajo interior, continuando con la disciplina esotérico-gnóstica. Es donde los rituales nos dan una asistencia maravillosa para el impulso a la conciencia, para los procesos que ésta tiene que realizar. Son pues importantes los rituales. Los trabajos con el logo solar, los trabajos con los elementos, pero sobre todo los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, enfrentamos a ese guardián del mundo mental, a esa larva, diría el maestro. Y en ella se encuentran todos los delitos de la mente. Tan solo uno quiere meditar y no puede a veces uno con el mono de la mente. Ahora imagínense esa densidad mental del guardián del umbral. Y ese guardián del umbral pues se va a manifestar con la forma animalesca de nuestro cuerpo mental. ¿Así? En algunos parecerá un gorila, un simio, tendrá cabeza de asno, parecerá un perro, hombre lobo, un animal parecido a un caballo, etcétera. Y llega precedido de un remolino o torbellino eléctrico. Puede verse uno a sí mismo en aquellas regiones. De repente uno está a lo mejor en una sala, en la sala de su hogar, y comienza uno a ver ese torbellino eléctrico y uno, caramba, y se comienza a ver tras ese halo eléctrico una silueta, y se quita el halo eléctrico y queda esa bestia frente a nosotros, esa malignidad, esa pederastía interna, esos defectos lascivos, morbosos, ese odio, esos homicidas mentales, todo eso sintetizado en el guardián del umbral mental. Y hay que enfrentarlo a muerte. Claro que el aspirante enfrenta un terror pánico por las vibraciones que lanza ese ser, porque busca derrotarnos en la mente y en la emoción, más la fuerza física correspondiente al plano mental. ¿Comprenden? Entonces, allí tenemos que luchar a muerte contra esa entidad tenebrosa. El maestro Garga Cuichines, por ejemplo, él menciona de que él cuando enfrenta a dicha bestia, pues la conjura, con la conjuración de Júpiter. Y es como la derrota. Y se aleja derrotada a la bestia. Habrá quien la venza en el nombre del Cristo, quien le conjure por la sangre del Cristo. Habrá quien invoque una espada y le dé muerte a ese guardián del umbral. Eso dependerá de cada uno de nosotros. De allí tenemos que enfrentar, hay algún aspecto que estoy omitiendo, que es que cada vez que se vence un guardián del umbral, se penetra al salón de los niños. En ese salón de los niños, el iniciado, bueno, el que está siendo probado, el recibido
por otros iniciados. Y ahí se escucha, menciona el maestro Samael Aun Weor, la música de las esferas, que es bella y maravillosa. Allí ese aspirante puede verse, puede contemplarse y puede observar sus grados esotéricos, caídos, que tiene que recuperar. Ahí el aspirante puede ver si ha sido militar. Ahí el aspirante puede ver si su rayo es místico. Ahí el aspirante puede ver si tiene o no tiene espada. Lo que tiene que recuperar y volver a levantar en su interior. Al vencer al guardián mental, volvemos a entrar al salón de los niños. Y de allí viene el guardián mundial del plano causal. Todas las maldades, perversidades que ha creado esta humanidad de la cual somos parte, sintetizadas en este tercer guardián del umbral, pues lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que vencer. En ese mundo de la voluntad consciente. Pero aquí en el mundo físico, el ser humano es la voluntad del ego. No podemos arrebatarle al ego nada. El ego hace con nosotros lo que quiere. Tengo hambre y nos olvidamos del ser. No, primero como. Estoy cansado, no, luego medito, mejor descanso. O sea, el ego usurpa la conciencia. ¿Qué voluntad tenemos? Todos sabemos que la verdadera voluntad es el cuerpo causal. Pero atención, estamos hablando de que nosotros, en este estado interior, sin tener tales creaciones, tenemos que realizar ese trabajo. Antiguamente, el aspirante a la sabiduría tenía que enfrentar estos procesos solo con el sincero anhelo. Hoy nosotros tenemos una ventaja, si le queremos decir así, que sabemos cómo morir, sabemos cómo nacer y sabemos cómo amar a la humanidad. Y antes era simplemente el anhelo de la sabiduría. ¿Comprenden? Y entonces, una vez que se vence al tercer guardián del umbral, ahora tenemos que ingresar nuevamente a ese salón de los niños y de allí al salón del fuego. Y en ese salón del fuego tenemos que purificar nuestros vehículos internos. Sí, efectivamente. Hay que perder densidad. Se ha ganado eso. Para ser purificado. Es la antesala de las siguientes pruebas, que son las pruebas de fuego, de aire, de agua y de tierra. Tenemos que vencer los elementos en nuestro interior. Tenemos que vencer el ego, empezando por el yo del derrotismo, ¿verdad? Que ya muchos por ahí ya lo han de traer ahí inoculado en la mente, proyectado por el guardián del umbral. Espérate, para empezar toma la perspectiva de que es difícil. ¿Cuándo lo voy a hacer? En mi situación. Ya el ego comienza a trabajarnos para que no seamos adeptos. Vean ustedes, descúbranse, obsérvanse, cómo es de que es un 3% de esencia contra un 97% de inteligencia negativa, que sabe a quién lanzarnos para sacarnos del camino. Y surgen yoes espantosas
que uno a veces ignora que posee. Así, llegamos a la prueba de fuego, o prueba del fuego. En ella, pues obviamente que el día a día nos va preparando. Tras cada gimnasio psicológico, tras cada escena de la vida, que puede motivar nuestros arrebatos, iras, enojos, etcétera. La prueba de fuego prueba precisamente la serenidad y la dulzura de carácter del aspirante. Fíjense, serenidad y dulzura de carácter, capacidad de perdón, capacidad de olvido de todo mal, tacto, ternura, dulzura. ¿Comprenden? Es decir, forzosa y necesariamente, tenemos que refinarnos. Tenemos que quitarle fealdad a nuestro ego. Tenemos que irlo eliminando. De meditación en meditación. Tenemos que ir disolviendo el yo. Tenemos que dejar de alimentarlo. Hoy, por ejemplo, andábamos haciendo un pago y observamos la violencia brincar de una persona a otra, contagiándose todo mundo a todo mundo. Fue sorprendente cuando una persona por un instante se separa de su propia violencia y comienza a ver el mundo. Nos damos cuenta de que somos una humanidad rabiosa y embravecida. Terrible. Todo nos molesta, todo nos incomoda, de todo nos quejamos, todo señalamos, todo criticamos. Es terrible. Así, esa prueba de fuego que va a surgir en los mundos superiores va a reflejar el trabajo sobre sí del mundo físico. Ellos estamos eliminando. ¿Cómo estamos transformando las impresiones? ¿Qué tan nobles somos? ¿Qué tan bondadosos somos? ¿Qué tan misericordiosos somos? ¿Qué tan serenos? ¿Qué tan pacientes? ¿Qué tan humildes? ¿Besamos el látigo del verdugo? ¿Ponemos la otra mejilla? ¿Desoímos nuestro ego? ¿Comprenden? Y entonces, allá arriba, pues resulta que el aspirante de repente se ve humillado, sometido, vejado. A lo mejor, quien es mecánico, ¿verdad? En los mundos superiores, cree que está en el mundo físico. Y llega un mal cliente a humillarle y a decirle, a gritarle en su propia casa, etcétera. Y está siendo uno probado en el fuego. Estamos siendo templados en el fuego. Y suceden las crisis emocionales en el mundo físico, que van a acompañar el proceso para la prueba. ¿Comprenden? Hay gente que esas pruebas las vence en el mundo físico. Y que alguien llega, nos hace una injusticia, y todavía nos abofetea, y nos tira el café en la cara, y nos humilla, y nos patea el carro, y usted, autodescubriéndose. Decir, sereno, se presta a que la mente diga, pues aguantarse. No, autodescubriéndose. Transformando impresiones. Siendo más terrible que amable consigo mismo. No permitiendo que esos yoes de la ira, del orgullo, de la violencia, se puedan alimentar. Entonces, si así procedemos en el mundo físico,
estamos preparándonos para la prueba de fuego. Obviamente que estas pruebas que estamos señalando nosotros se ameritan un gran trabajo interior. Joaquín Amortegui Balbuena, Julio Medina Vizcaíno, quien daría paso al maestro Garga Cuichines, enfrentó estas pruebas a los 4 meses de conocer el trabajo sobre sí. ¿Comprenden la diferencia entre un imitatus y un adeptus? ¿O un adepto? Si vamos a estar mariposeando en los temarios, si vamos a estar mariposeando en la gnosis, en el trabajo sobre sí, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Así, una vez que se vence esa prueba de fuego, pues se penetra nuevamente en el salón de los niños. Y se hace una especie de fiesta. Se dan instrucciones para el trabajo interior, etcétera, etcétera. De allí continuaríamos con la prueba del elemento aire. La prueba del elemento aire no la pasan aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien. Fíjense, a veces está uno preocupado de que le vayan a robar el carro. Hay gente que no puede dormir. Si estaciona el carro fuera de su casa. Duermen pegados a la ventana, y salen. O sea, esas personas no saben negarse a sí mismos. No tienen fe absoluta en el ser y en las leyes cósmicas. Tenemos miedo, traemos algún dinero en el bolsillo y no dejamos de agarrarlo, o la bolsa, la dama, ¿verdad? Hasta más la aprieta. Va con miedo a perder eso. Fíjense ustedes. Tenemos miedo a perder a la pareja. Tenemos miedo que él o ella conozca a alguien mejor que nosotros, en cualquier aspecto. Tenemos miedo que cambie nuestra situación de vida. Comenzamos a preocupar por el futuro. Muere un ser querido y nos identificamos con todos los procesos que ello conlleva. Vean ustedes que el trabajo sobre sí es terrible, es para titanes, y a eso está convocada nuestra alma. Para eso estamos convocados en los estudios gnósticos. Así, aquellas personas que tienen miedo a la pobreza. Hay mucha gente, mucho gnóstico, que está en la pobreza y tiene miedo a que se le note. Hay muchas personas que tienen riqueza y tienen miedo a que cambie su situación económica. A muchos les cambia la situación económica y no podemos ni dormir del miedo. No podemos respirar del miedo. Se ausenta la felicidad, la dicha, etcétera, etcétera. Nos hacemos miserables con nosotros mismos. Es terrible lo que estoy hablando. Es terrible. Nos apegamos a las cosas materiales. Todo aquel que ostenta no está listo para estas pruebas, porque la ostentación, la vanidad, son la cara agradable de estos mismos temores a la pérdida de algo, de alguien o de lo más querido. Mucho hermano, por ejemplo, he conocido casos, me decía un hermano, te comento lo siguiente, creo que me van a correr de la institución. Le digo, felicidades, qué bueno. Pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer solo? Maravilloso, qué bueno que te van a correr. Porque eso es lo más querido para ti. Y tienes que amar a la humanidad y a tu ser.
La institución es lo de menos. Lo importante es el camino. Así, saber identificar esos defectos que obstruyen ese trabajo interior en nosotros mismos es importante. ¿Qué pasa con uno en los mundos internos? Pues nada, que de repente está uno soñando muy tranquilo y puede que se vean al frente de un avión, piloteándolo, ustedes que ignoran, y ver la altura, ver todo y depender de su valor para controlar esa nave y no gritar de miedo, no gritar de temor, no reaccionar con debilidades. ¿Y saben qué? En el proceso de esas pruebas, los miedos, las violencias, todo es más fuerte, se siente más intenso. En la prueba de fuego, aquel que reacciona con cólera fracasó la prueba. Y tiene que pasar tiempo para que le puedan dar la oportunidad, si la gana, de que se la vuelvan a dar. En la prueba del aire, podemos soñar, por ejemplo, que, como menciona Julio Medina Vizcaíno, ya Garga Cuchines en esa época, cuando escribe el libro prohibido por algunas instituciones de historia y anécdotas de la gnosis del siglo XX. Menciona que a él, su prueba fue que de repente se ve que es apresado por aborígenes y que estos lo amarran y lo lanzan de una cascada para que muriera ahogado, ¿no? Y entonces él va cayendo y se mantiene sereno, hasta que se da cuenta que era una prueba y que había triunfado. Pero en esos momentos, para uno es absolutamente real y en el mundo físico lo que uno está viviendo en la dimensión superior. Y el triunfo va a provenir de la desegoistización que tengamos sobre nosotros mismos. Tan sencillo como eso. De allí, pues se penetra nuevamente al salón de los niños. Y entonces, estamos más que preparados para los procesos subsiguientes de la vida. Y nuestro Lucifer interno, el gimnasio psicológico de la vida, los maestros de la logia blanca, nuestro Dios interno, karmas y recurrencias, nos asistirán con crisis emocionales. Lo que vimos en la clase anterior. Para entonces, fraguar, liquidar, eliminar defectos y poder estar aptos para la prueba del elemento agua. ¿Y qué sucede en la prueba del elemento agua? Es terrible. Pues allí resulta que esta prueba no la pasan aquellos que no saben adaptarse a las variadas condiciones sociales de la vida. Es decir, tenemos cierto nivel cultural, económico, y no sabemos convivir con la pobreza. Hacemos sentir mal a otros porque lo que nos ofrecen no es de nuestra alcurnia. No nos adaptamos al campo, al rancho. ¿Pero qué creen? También aquel ser humano que le cambia para, digamos que de forma, no puedo decir positiva, pero que acumula riquezas, que le llegan las riquezas, una herencia, no sé, le va bien en su trabajo. A veces esas personas en el triunfo tampoco saben adaptarse a ese cambio social. Entra la vanidad, la superioridad o el miedo al progreso. Vean ustedes qué tan terrible es la prueba del elemento agua. El no saberse adaptar a los diferentes escenarios de la vida. Así, un hermano gnóstico que no le gusta trabajar, que no quiere trabajar 8 horas, que es irresponsable,
que no es un buen dueño de casa. No puede pasar la prueba del elemento agua. Así también, aquel que vive apegado a los compromisos materiales, que se deslumbra con lo que tiene que hacer, tampoco puede pasar la prueba del elemento agua. Hay que saber vivir en la pobreza y hay que saber vivir en la abundancia, sin abandonar el trabajo en ninguno de los dos polos. Mucho hermano malinterpreta estas pruebas y dan por hecho que todo aspirante al camino tiene que ser pobre y miserable. Y eso es un error. Recordemos esa esfera de prosperidad en la cual se ha manifestado siempre el conde Saint Germain, cuyo nombre esotérico es Rakoczy. Precisamente hubo un maestro de la logia blanca en la Gnosis, el cual nunca se compraba camisas, ni pantalones, ni zapatos. Siempre andaba railito, porque él no tenía esos defectos, o trabajaba también sobre sí, pues de la vanidad, del orgullo, de la ostentación. Y luego descubre que está estancado en la iniciación, no avanza, hasta que lo amonestan en un templo de los mundos superiores. Y se le explica que está estancado precisamente porque un representante de la logia blanca no puede andar así con harapos en el mundo físico. Vean ustedes cómo es una prueba del elemento agua. El no saberse adaptar a las diferentes circunstancias de la vida. No es renunciando al trabajo o al dinero como vamos a pasar esta prueba. Tampoco persiguiéndolo, sino equilibrándonos. ¿Comprenden? Pero que de repente le cambie a uno la condición socioeconómica, no es sencillo. O que llegue una quimera, una circunstancia ilusoria, falsa, mayábica, de que nos puede suceder, que podemos perder la casa, que podemos perder la pensión, que podemos perder el negocio, y a lo mejor no lo vamos a perder, pero perdemos la prueba, por las angustias que se desencadenan y que nos identifican. ¿Así? Aquí encontramos también aquellos seres humanos que se derrotan en el océano de la existencia y que dejan de luchar. Y hay mucho hermano que es así. Mucho hermano que una vez que comprende el camino dice, no, para que yo haga eso. No, aquellos porque nacieron para ese camino de seguro. Porque ha de ser un bodhisattva, esa misionera o ese misionero. No. Este camino es para todos. Aquellos que se dejan morir en su resentimiento. Aquellos que se dejan morir en su orgullo, en su amor propio. Aquellos que se dejan morir en su glotonería, en su obesidad, en su falta de salud. Aquellos que tienen una meta en la vida y que la abandonan decepcionados por la humanidad, porque no tienen suerte, porque les cuesta mucho trabajo, porque exigen muchos sacrificios. Eso, los débiles, no pasan estas pruebas. Fracasan. Lo que nos da la fortaleza es el trabajo interno. Ahora, una vez que se triunfa, pues aquellos que lo logran penetran al salón de los niños. Y otra vez, en el mundo físico, se comienzan a gestar los escenarios de trabajo interior para la prueba del elemento tierra. No recreamos el aspecto astral de la prueba del elemento agua, ¿verdad? A lo mejor ustedes van a ver que van en un barquito y que están en la parte interna de ese barco y que se comienza a hundir y van a tratar de escapar. Si aquí en el mundo físico trabajan sobre sí, en el tratar de huir de ese barco van a trabajar sobre sí, venciendo el miedo, la ansiedad, la cobardía, el terror. Pero a lo mejor no haya ninguna salida.
y comienzan a ahogar. Sube el agua, los cubre. El que muestre debilidad, fracasa la prueba. Así de terrible es esto. Así ya volviendo a la prueba del elemento tierra, pues allí tenemos, como bien dice el maestro Samael, tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Convertir las peores adversidades en las mejores oportunidades. ¿Sí? Colaborar con lo inevitable. Si del cielo cae limón, hacer limonada. Si queríamos poner una rosticería y me timaron, me defraudaron y me quedé con los pollos, pues a lo mejor voy a vender huevo por kilo. O a lo mejor los voy a regalar. O a lo mejor, vaya, pero sin terror, sin miedo, sin pánico mental. ¿Comprenden? Saber no hacer nuestra voluntad. Que tengo que recibir a fulano de tal en mi casa y se va a quedar indefinidamente. Maravillosa oportunidad. Vamos a autoobservarnos, vamos a ver qué nos saca ese gimnasio psicológico. Vamos a hacer de las peores adversidades las mejores oportunidades. ¿Comprenden? Es decir, una batalla terrible contra nosotros mismos. Vamos a hacer un viaje a la zona maya, sí, rentemos un camión, vamos. Se nos descompone a medio Chiapas, ¿verdad? ¿Qué haría la gente en ese momento? No, terrible situación, pruebas de fuego, pruebas de agua, etcétera. ¿Por qué? Porque pues ni hablar de que alojarnos aquí en los jacales, en lo que arriba en el camión, porque ya pagamos por 10 días. ¿Qué haría el solvente? No, pues ahí se quedan, yo me voy a mi casa. ¿Qué no acaso buscamos la voluntad del Padre? Y si nos sucedió, ¿es porque es perfecto? Y a lo mejor íbamos a ver que no nos adaptamos a comer frijoles ahí en la sierra, que queremos papel higiénico, nos vamos a dar cuenta que no nos gusta cómo huele la otra gente, nos vamos a dar cuenta de tantas cosas. Pero quien trabaja sobre sí, ¿qué hará? Pues de una vez, hagamos de cuenta que nos fuimos a internar a la celda a meditar 10 días. O los días que faltan para la reparación de. ¿Comprenden? Así, las personas que se llenan de dolor, porque les cuesta trabajo algo, porque siempre se les va complicando cada vez más todo. Esas personas son débiles. Son débiles. Y entonces sucumben de dolor ante estas pruebas. Y fracasan. A mí me tocó ver allá, precisamente en Chiapas, no recuerdo bien la zona arqueológica ahora, creo que es Tonina. Ahí hay un par de pirámides en las que se vivía la prueba del elemento tierra, en el mundo físico. Y ahí son 2 pirámides que tienen un arco en su estructura, en sus muros, que cuando uno ve esas dos caras de las 2 pirámides que están encontradas, uno ve en medio un pasillo y ve el arco hacia arriba de las pirámides, de la faz de ese costado de la pirámide, de ambas. Y uno ve el pasillo y uno ve del otro lado, y uno ve muy sencillo pasar. Pero cuando uno comienza a caminar entre las 2 pirámides, hay un efecto óptico maravilloso, que las pirámides se empiezan a estrechar al tiempo que los muros comienzan a parecer que se van inclinando sobre uno. Y llega el momento que uno se atora, pero uno está yendo que hay camino, pero uno se atora. Y voltea uno hacia arriba y el efecto es de que se caen. Y entra ahí un terror psicológico. Es la prueba del elemento tierra, físicamente. ¿Así?
Ya en algún día que podamos visitar alguna antigua ciudad de Anáhuac, pues podremos estudiar esto allí, ¿no? In situ. Pues bien, así nosotros en el mundo astral podemos percibir lo mismo. Tal vez que somos obreros en un subterráneo y vemos que se comienza a caer todo, que no hallamos la salida. O soñamos que somos obreros de la construcción y que están moviendo grandes losas y que esas nos aplastan lentamente, etcétera, etcétera. Y el que sucumba de miedo, el que se identifique, ese fracasará en esta prueba del elemento tierra. Así, después de ello, se penetra en el salón de los niños nuevamente. Entonces, estamos saliendo del sendero probatorio para penetrar en las iniciaciones de misterios menores. Yo sé que algunos dirán, ¿cómo? ¿Que esas no eran las iniciaciones de misterios menores? No. Ese es el sendero probatorio. Es la preparación, pues. Y luego, las 9 iniciaciones de misterios menores comienzan a desencadenarse en el individuo que aspira a la maestría. ¿Comprenden? Esas 9 iniciaciones de misterios menores van también de la mano con el desarrollo de la Kundalini, con que esa rompa esa membrana que la envuelve, con el despertar del fuego. Y el maestro Samael ejemplifica algunas pruebas. Por ejemplo, él habla de la prueba de Irene o de Irene, menciona también pruebas de justicia, pruebas de fe, etcétera, etcétera. Es terrible. Entonces es cuando nosotros tenemos este objetivo del alma respaldado en el terreno de los hechos, que tenemos la posibilidad de ser adeptos. Antes no. Y si le preguntara a toda la gente que escucha esta conferencia, ¿cuántos años tiene la gnosis? ¿Y cuál es su grado esotérico? Nos daríamos cuenta de que estamos perdiendo el tiempo de manera lamentable. De que un día trabajamos, otro día no. Un día morimos, otro día no. Una temporada alguien es casto y otra temporada no. Porque en este camino que acabamos de ir señalando acá, el fornicario no puede avanzar y sale inmediatamente de esos procesos. Y tiene que empezar su trabajo. Claro, ya si hablamos del frente de misterios mayores, que cae 1 o 2 vértebras, es otra cosa. Y este camino, este sendero probatorio, lo vive tanto el soltero como el casado. 6 meses le tomaron a Julio Medina Vizcaíno, de que conoció la gnosis, a penetrar en las 9 iniciaciones de misterios menores. ¿Cuánto tiempo queremos para nosotros? Pero una cosa segura, aquí no se rinde nadie. Debemos tener determinación interior. Antes no sabíamos lo que queríamos, ¿verdad? Creo que nos queda claro qué es lo que queremos. Y ese tema que estamos dando el día de hoy, lo hemos extraído del Matrimonio Perfecto, libro de cabecera del estudiante gnóstico. Algunos ya no lo quieren ni leer, porque ya se lo saben, porque ya lo leyeron. Y esto es solamente una parte de un capítulo. Así que ustedes se pueden dar una idea de que se debe tener entendimiento para comprender la urgencia de la enseñanza en nuestro interior. Así, invitamos a todos nuestros hermanos y a mí mismo a que abandonemos la tenebrosa senda del limitatus y penetremos en el camino luminoso del adepto.
Ahora daremos paso a las preguntas de los hermanos.